Hemos señalado anteriormente que en el Renacimiento surge un nuevo modo de organización política, el Estado-nación. Con el surgimiento del Estado como forma de organización política surge la necesidad de reflexionar sobre la función del poder político y sobre cómo organizar la sociedad, cuál debe ser el orden social. Veamos dos de las vías de reflexión que se dan en esta época, la realista, la vía de reflexión realista y la vía utópica. Dentro de la vía realista encontramos a Maquiavelo, uno de los principales teóricos políticos, quien en su obra El Príncipe hace una reflexión sobre cómo debe organizarse el Estado y cómo debe ser el gobernante, cuál debe ser la característica de un buen gobernante y cómo debe funcionar, cómo debe gobernar. Dirá que el Estado debe permanecer ante todo ordenado y unido. Ordenado porque así garantizamos la ausencia de violencia y el cumplimiento de la ley. Y unido porque así puede ser fuerte ante otras potencias, frente a la debilidad de los feudos. Para garantizar que el Estado permanezca unido y ordenado, es necesario que haya un gobernante que también sea fuerte. Es decir, es necesario un poder centralizado. ¿Qué significa esto? Que el poder esté en manos de una sola persona o de una sola institución, que sea fuerte y tenga el poder completo. Este gobernante debe ser capaz de imponer su voluntad a la población mediante cualquier recurso. La persuasión a la población, la violencia o el engaño son herramientas que el gobernante tiene a su disposición y debe utilizar para garantizar la unión y el orden dentro del Estado. Debe hacer cumplir la ley de cualquier modo, pero él mismo, el gobernante, está por encima de ella. Esto es, impone la ley, pero la ley a él no le afecta. Y además, tiene que tener dos cualidades. Un buen gobernante para mantenerse en el poder debe ser buen estratega, debe ser calculador y debe ser capaz de utilizar la violencia para garantizar la estabilidad del Estado. Esta interpretación de la política tiene dos grandes consecuencias. Por un lado, hay una desvinculación de la ética con respecto de la política. Es decir, ética y política ya no van a marchar de la mano. Por otro lado, en política, y solo en política, el fin va a justificar los medios. Es decir, la razón instrumental se va a imponer como forma de gobierno. Esto significa que la razón, la capacidad racional del gobernante debe ser utilizada como herramienta para garantizar el orden y la unidad y que cualquier medio que utilice ese gobernante es válido, es positivo, porque el fin es necesario. Frente a la vía realista encontramos otras vías de reflexión política como es la vía utópica, uno de cuyos máximos representantes es Tomás Moro, quien en su obra Utopía ideó una sociedad perfecta, basada en la razón y en la justicia, una sociedad justa y racional. Bien, esta sociedad perfecta se sostendría sobre dos pilares fundamentales, la igualdad y la tolerancia. ¿Cómo se garantizaría la igualdad dentro de esta sociedad? Por varios medios. Primero, sería necesario subordinar el interés particular, el interés individual, al interés común. Esto es, que el bien común está por encima del beneficio personal. Además, debería desaparecer la propiedad privada y el dinero. Asimismo, sería un sistema comunitario en el que todos aportarían para el beneficio colectivo. Y era necesario garantizar también la igualdad educativa. Esto es, interés común, ausencia de propiedad privada, de dinero, sistema comunitario e igualdad educativa como bases y pilares de esta sociedad. Por otro lado, Tomás Moro afirma que es necesario que esta sociedad sea tolerante, sobre todo en materia religiosa.
Evidentemente este es un sistema político irrealizable y de ahí el nombre de la obra, utopía, no lugar. Su función no es tanto construir o ver cómo construir una sociedad perfecta en su mundo, sino la de crítica social, la de denuncia de las desigualdades de la época en la que este autor vivía. En su obra, además, es clara la influencia platónica, pero también la influencia de Epicuro, porque para Tomás Moro, la felicidad de los habitantes se alcanza fundamentalmente mediante el placer.